hablar de ese tema, porque me interesa charlarlo, y le agradecemos la gentileza de atendernos a Hernán Lecher, que es economista. Hernán es además magíster en Economía Política de Flaxo y es director del Centro de Economía Política Argentina. Hernán, ¿qué tal? Mariano Pérez de Ulate te saludas. Buen día, ¿cómo va? De La Plata te estoy saludando. ¿Cómo va eso? ¿Qué, qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Gracias, por tu tiempo, por atendernos. Bueno, ¿cómo tenemos que Placer. mirar este número de, que por supuesto no es que no hay más inflación, ¿no? Simplemente que ha bajado un poco respecto al mes anterior, pero ¿cómo lo tenemos que mirar? ¿Cuál ha sido la clave en todo caso para poder tener este número que es menor que el del mes de abril? Tuviste la ventaja de que bajaron sensiblemente los precios de la carne, se movieron eh, relativamente en 0,5 dieron en el mes. La carne pesa mucho en el indicador, con lo cual te facilitó en buena medida eso. Y después, nosotros venimos repitiendo desde hace rato que tarde o temprano la inflación tiene que bajar. Con la caída del consumo que vos tenés, el impacto en algún momento se tiene que ver efectivamente en la inflación. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hubo dos rubros que básicamente expresaron o tiraron para abajo y que tienen mucho que ver con esto, que son prendas de vestir. No es la primera vez, en los primeros 3 meses de este año también había tirado para abajo, y restaurante y hotel. Es decir, son dos segmentos o dos rubros que eh, la gente dejó de ir a comer afuera, la gente dejó de comprar ropa y tienden digamos, a moverse levemente en materia de precios. Mm, El tema es que son dos segmentos que uno podría decir, bueno, yo quizás ya dejé de comprarme ropa o ya dejé de ir afuera a comer, y con lo cual el beneficio, lo digo entre comillas, de que no haya aumentado tanto, no me toca, porque como contrapartida, los rubros que quedaron por encima del 2,1, es decir, los que tiraron para arriba, son algunos de que uno podría decir no puedo evitar. Estoy hablando alimentos y bebidas, salvo la carne, todo lo demás de hecho tiró para arriba y quedó por encima del promedio. ajá. Educación, salud y comunicaciones. Es decir, de eso, ¿qué puedo recortar de tal manera que, eh, digamos, no me afecte ese incremento sensible Claro. de precios? Ahora, esos Bueno, te tres diría últimos que son, casi nada. Hernán, esos tres últimos son precios regulados, ¿no? De educación, o sea, son Son aumentos que el gobierno autoriza, digamos. Sí, en educación ya te diría, se toma como regulados, pero a esta altura del partido ya no está regulado, así que no depende salvo los que están subvencionados, que eso Claro, sí, las provincias y la ciudad, pero si no, no están regulados. Y en el resto sí, pero fíjate que no te nombré el típico caso de los regulados, que son los servicios, de servicio, que si claro. bien aumentaron, no, no han sido tan significativos. En el caso de, eh, digamos, vos tuviste prepagas que dio alto y está parcialmente regulado, y lo mismo pasa con telecomunicaciones. Es Claro. decir, venían de un escenario, alguno te puede decir del sector, bueno, pero nosotros veníamos moviéndonos por debajo de la inflación en los meses anteriores, ¿de verdad? Lo cierto es que este se movió por encima. Uno podría decir, lo digo pensando hacia adelante, porque ¿a qué punto llegó? Y esto me parece que es lo más interesante. Cuando el vicepresidente del Banco Central hace presentaciones en Nueva York, muestra que la inflación llega más o menos al orden del 2% y se queda rangueando por ahí, de acá a fin de año. Bueno, estamos en ese punto. A ver, junio, ¿qué va a dar? No, esta es la pregunta del millón, porque Claro. es verdad que había llegado a 3,4 y parecía muy alto. Yo a muchos les decía, no va a seguir subiendo, y no me sorprende que haya llegado cerca de 2. Quizás sí, en 2 meses el gobierno puede ponerse una cucarda, pero bueno, con la caída del consumo es razonable que esté en estos niveles. El tema es si baja de 2, sobre todo por una variable que es quizás la más importante. En 2 están topeados los salarios. O Claro. sea, recién ahora empezamos a discutir si los salarios les van a ganar a la inflación o no. Puede ser que en este mes que dio 2,1 los salarios den 2,3, porque alguna paritaria queda un poquitito por encima. Pero es absolutamente marginal. La discusión es si la inflación sigue para abajo y te permite recuperación real del salario o no. Claro. Ahora, te hago una pregunta media básica, pero por ahí que hay gente que está escuchando se la pregunta. Vos decís, y no me extraña que haya bajado porque está paralizado el consumo, ¿no? O está parado, o está medio en baja. Ahora,
Eso quiere decir que si el consumo, porque el gobierno le emboca con la economía de bolsillo, si el consumo empieza a subir porque el salario me alcanza Mm, para más, ¿va a aumentar la inflación? No. excelente pregunta. En la lógica teórica del gobierno, sí. Viste que el gobierno, que Milei dice, este es un fenómeno monetario en todo momento y en todo lugar. ¿Qué significa que es monetario? Que hay demasiados medios de pago para que convalidan una demanda que está de más. Dicho de otro modo, hay una demanda que hay que recortar. Con lo cual, la explicación, o digamos, o el principal mecanismo para que utiliza el gobierno para bajar la inflación es pegarle a la demanda, pegarle a la demanda. Pegarle a la demanda significa que los salarios no le ganen a la inflación. Claro. Así que implícitamente está pensando que si los salarios le ganan a la inflación, voy a tener un problema, voy a tener tensiones sobre los precios nuevamente. Así que mi hipótesis es que, aunque lleguemos a 2, ese efecto no va a pasar el del salario real. Ojalá que sí, pero no Claro. solo no es lo que estamos viendo, sino en términos conceptuales el gobierno no dejaría que eso suceda porque eh, podría llegar a tener, según su mirada, tensiones inflacionarias. Mi mirada es otra, porque vos estás eh, trabajando al 50% del uso de la capacidad instalada. Bueno, sí, traes cosas de afuera, viste, es un poco discutible, Sí. pero la verdad es que vos podrías eh, aumentar la capacidad instalada sin necesidad de que se vaya a precio. Estoy hablando en términos teóricos todo, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, Decime, ¿en qué medida la tranquilidad del dólar, del tipo de cambio, pesa a la hora de este 2,1? bueno, para el gobierno es todo, le diría, junto con los salarios. Las dos anclas son esas, y de hecho su política monetaria está atada a, justamente a contener el dólar. Así que, según la política monetaria, es absolutamente central. Bueno, en el último tiempo vos viste que hubo fluctuaciones en parte del dólar en el último mes y no tuviste grandes efectos sobre precios, más allá de los que ya tenías cuando el dólar estaba planchado también. Así que da la impresión que en alguna medida el gobierno podría llegar a ir a un escenario donde eh, sea un poquitito más laxo en el O sea, comportamiento si, del si sigue dólar. bajando la inflación, dejo que el dólar suba un poquito, digamos. Claro, exactamente. De hecho, Claro, eso es un poco las especulaciones que estamos viendo ahora, que si no se está yendo precio, ¿para qué soy tan estricto claro. con el comportamiento del dólar, ¿no? No, y además Con tiene todos los costos mucha, que eso mucha significa. presión de sectores industriales y demás por el tema de la competitividad y eso, ¿no? O sea, sería también Sí, atender un igual poco ese eso, reclamo. sí, a mí me da la impresión, esto es subjetivo, cada uno opina lo que quiere, pero me da la impresión que el gobierno no se hace mucho eco de eso. Al contrario, eh, digamos, no le preocupa el efecto importador ni ninguna cuestión derivada de ello. Así que no, pero no lo digo ni sensible o no sensible, lo digo porque la verdad que el propio Milei ha sostenido en varias oportunidades que no solo no ha tenido ninguna política hacia la industria, sino que en general no, No, lo sus que dice propios Milei es, argumentos. lo que dice Milei es adáptense a la competencia, loco. Así dice Milei. Sí, bueno, con un tipo de cambio en 1400. Bueno, por eso digo Esa lo es del la reclamo, primera. claro, claro, No, claro. por eso digo que no, en general, eh, sus respuestas o los argumentos que ha planteado son muy antiindustria. Esto es la Y realidad. porque él es muy liberal también, ¿no? Entonces él tiene esta cosa de este Claro, discurso por eso tan... él dice, si en algún lugar, en otro lado, yo puedo convivir con un dólar de 1400 porque total tengo dólares de vaca muerta, y en otro lado producen una silla más barata, compremos la silla afuera, fin. Claro, sí, sí, Ese es sí. su análisis. Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo otra mirada, qué sé yo, hay gente que tiene otra mirada, porque el problema de ese esquema es que genera muy poco empleo, Claro. hola, ¿qué tal? ¿Qué está pasando? Sí, sí, sí. Y en general vos en la industria además tenés salarios relativamente altos respecto del promedio, con lo cual te estás perdiendo o estás construyendo un modelo económico que beneficia a un sector muy minoritario, ¿no? Eso Claro. da la impresión que es el comportamiento. Y esto no sé si tuvo mucho peso, pero viste que hubo en el mes anterior, cuando fue
la Mm. subida, o en el anterior, ya no me acuerdo, marzo y abril, digamos, se habló mucho del tema del combustible, porque por la elevación del precio del petróleo por el conflicto en Irán. Entiendo que el gobierno había tomado algunas medidas con respecto a esto para poner una especie de congelamiento de precios por un par de meses. ¿Puede haber influido también eso al no Sí, aumentar el mucho. combustible, no aumentó una serie de cosas más que tienen que ver con la tasa final de inflación, ¿no? Sí, mucho. A ver, vos tuviste un efecto precio importante sobre combustibles que en buena medida te impactaron, por ejemplo, cuando dio 3,4, ¿no? Claro, Bueno, a ahí eso me refería, hubo, claro. claro, ahí hubo efecto precio al alza porque al inicio de la guerra vos llevaste a precio buena parte del efecto del precio petróleo. Después hiciste lo que se llama el buffer de precios, que es el congelamiento de precios por 45 días, que lo renovaste por otros 45, termina ahora a fines de junio. Eso es otra cosa para seguir de cerca. Claro, Bueno, ¿qué pasa con eso? Y hay que ver qué pasa en el escenario internacional y qué pasa con eso en la decisión del gobierno. ¿Lo extienden? Eh, ¿Cómo funciona eso? Bueno, cuando en realidad en algún momento baje el precio del petróleo, van a mantener un poco más, por más tiempo, más alto el precio del combustible para compensar lo que no ganaron ahora. Ese es el efecto, ¿no? claro. Con lo cual, si en algún momento vos aspirabas a que la baja del petróleo te tire para abajo la inflación, ese escenario se aleja por el buffer de precios. Claro. Es decir, ¿te lo moderó? Sí, te lo moderó porque está congelado. Bueno, porque ya subí una parte, ¿no? Pero bueno, hay que ver qué pasa a fin de mes. ¿Lo liberan y suben los precios? ¿Lo liberan y se queda ahí? ¿Mantienen el buffer de precios? ¿Mantienen el buffer? Transporte dio por debajo del promedio. Y dio por debajo del promedio por ese congelamiento. Claro, Uno claro. después puede discutir la cuestión del debate público, ¿no? ¿Es una regulación? Sí, es una regulación. ¿Les guste? No les guste. Nada. Teóricamente el Yo gobierno está, estoy, en a mí términos me parece conceptuales, correcto, además. teóricamente el gobierno está en contra de eso, pero bueno, lo hace por una necesidad Claro. coyuntural, por supuesto, ¿no? Digo yo. Y te hago Claro, pero además me parece que es correcto, digo, yo claro, claro, sí, sí, sí. había que hacer eso y los países hicieron eso, ¿qué querés? Estás loco si no. Te hago la última. Viste que hay una polémica en el mundillo de ustedes, los economistas, que es el tema de que el INDEC debería estar usando una metodología distinta de la que usa para medir la Sí. inflación. Entiendo que con el peso de algunos rubros un poco más pronunciado de lo que se usa ahora. Yo no sé si los economistas hacen cómo debería ser la inflación con el otro método, pero entiendo yo que debería dar más alto, ¿no? Sí, nosotros lo publicamos todos los meses. Bien. Básicamente, hay consenso de que está mal la medición. Estrictamente, uno podría decir, no es representativa Ujú, para que no se confunda. Porque no es que, ¿cómo funciona la inflación? La inflación son variaciones de precios ponderadas. O sea, ponderadas ¿por qué? Y por el promedio del consumo de los argentinos. Esa ujú, ponderación está mal. No los precios que yo tomo, sino la ponderación. Es decir, es como que yo digo, bueno, aumentó un montón el precio del tomate. Sí, sí, pero yo sigo comiendo lo mismo. No, porque si cambia el precio del tomate, probablemente cambie mi consumo o cambie mi canasta de consumo. Bueno, eso pasó y pega muy fuerte en lo que tiene que ver con transporte y servicios y te doy los datos. El de ayer 2,1 tendría que haber dado 2,2. Si lo hubiesen modificado a principio de año los indicadores, te dio, estás en 14,7 si no me equivoco, y tendría que haber dado 15,5. Y mm, estás arriba de 0,5 puntos. Y si lo hubiesen modificado desde el inicio de la gestión de Milei, ahí sí pesa mucho, porque al inicio de la gestión hizo un salto muy importante de los servicios, te da un 12%, es decir, es un numerito, en ese caso es un numerito importante y todos los meses te da un poquitito, te debería haber dado un poquitito más, un poquitito más, un poquitito más. mm. Entiendo. Un placer charlar con vos, estimado amigo. Gracias, porque además muy claro para los que por ahí no manejamos profundamente los conceptos. Gracias, Hernán. Muy amable por atendernos, ¿eh? Abrazo grande para ustedes. Hasta la próxima. Hernán Letcher, economista, magíster en Economía Política de Flaxo, director del Centro de Economía Política Argentina. La inflación de